¿Cuántos impuestos se pagan hoy en España? Esta es una pregunta que muchos se están haciendo dada la complejidad y el volumen que está adquiriendo el sistema impositivo español. Y es que más allá de la presión tributaria y la distribución que se hagan de estos impuestos, bien o mal según el ojo de quien lo mire, la realidad es que a más impuestos, más complejidad fiscal a la hora de pagarlos correctamente. Otra cosa que también llama la atención hoy en día es la velocidad con la que se están creando nuevos impuestos y aumentando los ya existentes. Por eso hoy quiero mostrarte a título informativo y educativo cómo se dividen los impuestos, cuáles son los principales y cuánto más o menos hay según los últimos informes, teniendo en cuenta también cuánto aportan al sistema cada uno de estos impuestos. Déjame en la caja de comentarios qué opinás vos con respecto a la cantidad de impuestos que hay hoy en España. Te leo en los comentarios. Empecemos por el principio. ¿Qué son y cómo se dividen los tributos? La mayor parte de los ingresos que tienen previstas las instituciones del sector público en cualquiera de sus presupuestos provienen lógicamente de los tributos que se recaudan. El objetivo principal de estos tributos es darle al sector público los recursos económicos necesarios para poder ofrecer servicios que la sociedad requiere. En otras palabras, los servicios que ofrece el Estado no son gratuitos, sino que se financian por medio de tributos. En términos generales, tenemos dos tipos de tributos: las tasas y los impuestos. Empecemos por las tasas. Cuando una institución pública ofrece a una persona un servicio que le aporta un bien directo, decimos que se está pagando una tasa. Algunos ejemplos de tasas son la tasa por la recolección de basura, la tasa por el uso de algún polideportivo, la tasa de alguna matrícula universitaria pública o la tasa por la prestación de servicios de extinción de incendios y salvamento. Básicamente, hay una prestación clara del destino del tributo. Pagás X tasa para recibir X servicio o producto. Podemos identificar claramente la contraprestación que vamos a recibir por el pago que estamos realizando. Por otro lado, tenemos los impuestos. Los impuestos son en sí un pago que hacemos como contribuyentes a la administración sin recibir directamente nada a cambio. Yo pago y el Estado se encarga de distribuir el dinero. Es decir, mi aporte no tiene una asignación específica, sino que va a una bolsa general que es administrada por el Estado, quien decide cómo se distribuye esa bolsa. ¿Cuáles son los principales impuestos? Existen dos clasificaciones muy básicas de los impuestos, en función de la variación del porcentaje y en función de la forma de aplicación. Los impuestos se clasifican en función del porcentaje en impuestos regresivos, en donde a medida que la renta o la riqueza aumenta, el porcentaje del impuesto disminuye. Impuestos progresivos, donde a medida que la renta o la riqueza aumenta, el porcentaje del impuesto también aumenta. En este grupo se encuentran, por ejemplo, para que te des una idea, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, el IP, y también el impuesto sobre las sucesiones y las donaciones, el ISD. Por último, tenemos los impuestos proporcionales, donde el porcentaje del impuesto no varía. En este grupo nos encontramos, por ejemplo, con el impuesto sobre las sociedades, el IS. Esta es la clasificación más básica que tenemos de los impuestos, pero existe una más importante, como te había comentado, en función de la forma de aplicación. Acá hay dos tipos de impuestos: impuestos directos e impuestos indirectos. Empecemos con los impuestos directos. En sí, son impuestos que se pagan o pagan las personas o las empresas de manera directa cuando se da alguna circunstancia en particular. Por ejemplo, la obtención de una renta o tener cierto patrimonio.
En el caso de la obtención de la renta, por ejemplo, podemos ser beneficiarios de algún tema vinculado al negocio, a las inversiones, al trabajo o lo que fuere. Y en tema de posesión de cierto patrimonio, podemos ser titulares de un inmueble, por ejemplo, una vivienda, un local, etc. Así que básicamente los impuestos directos toman en cuenta tu nivel económico, es decir, la riqueza, la capacidad económica que tenés como persona o como empresa. No todos van a pagar igual, sino que más bien el impuesto se va a ir ajustando dependiendo de la situación. Dentro de los impuestos directos, los más importantes que tenemos son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, el impuesto sobre las sociedades, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y también el impuesto sobre el patrimonio. Por otro lado, tenemos los impuestos indirectos. En sí son impuestos que se aplican sobre, digamos, una manifestación indirecta de la capacidad económica de las personas y o las empresas. Por ejemplo, teniendo en cuenta la circulación de la riqueza, algún acto de consumo en particular o alguna transmisión. Y de hecho, si lo quisiéramos simplificar, podríamos decir que un impuesto indirecto grava principalmente el consumo y las transmisiones. Por ejemplo, una transmisión sería un cambio de titularidad. Te voy a poner algunos ejemplos muy importantes dentro de esta categoría para que lo entiendas mejor. Dentro de los impuestos indirectos más importantes tenemos el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. También tenemos el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y por otro lado, el tema de los impuestos especiales. Con esto ya tenemos una idea clara de qué estamos pagando. Pero déjame acá abajo en la caja de comentarios cuál es el impuesto que a vos más te duele pagar. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Ahora la pregunta que viene es: ¿cuántos impuestos hay en España? Esto, a primeras, no es tan fácil de analizar como parece debido a la complejidad fiscal. Tenemos toda clase de impuestos. Te nombro algunos como para que tengas una idea de la magnitud, más allá de los impuestos que ya te comenté. Tenemos el impuesto sobre la electricidad, sobre el alcohol, sobre las bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre productos intermedios, sobre las labores del tabaco, sobre combustibles derivados del petróleo, sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, y así podría seguir por un largo tiempo. Hoy tenemos en torno a 100 gravámenes operativos, un número bastante alarmante, pero al que todavía hay que sumarle otros. Existen unos 71 gravámenes de carácter autonómico y 5 gravámenes municipales. Así que entonces tenemos 100 impuestos nacionales, 70 tributos propios autonómicos y 5 gravámenes municipales. Cabe aclarar que esta cantidad no es exacta y la lista puede ser más o menos extensa dado que tenemos varios impuestos específicos regionales, como te había comentado. Además de que la lista se actualiza bastante más seguida de lo que le gustaría a la gran mayoría. Esto nos da un aproximado de unos 175 impuestos. De hecho, así sean 125 o 200, acá la clave es que son más de 10 impuestos y esto ya denota un gran problema. Y es que si te pones a analizar tan solo 5 impuestos de esta extensísima lista representan cerca del 89% de los ingresos fiscales del país aproximadamente, porque esto varía todo el tiempo y digamos cambia con lo recaudado, con los impuestos, con las progresiones y demás. Es simplemente para que te des una idea del peso que tienen estos 5 impuestos. Te voy a poner los 5 principales impuestos y algunos porcentajes estimados, simplemente para que tengas una idea del peso que tienen estos impuestos en la recaudación general. Los principales impuestos son: el número 1 de todos es la seguridad social, que más o menos aporta un 33%. El número 2 es el IRPF, que aporta más o menos un 21%. El número 3
es el IVA, que aporta un 19%. El número 4 es el impuesto a las sociedades, que aporta un 8%. Y el número 5 es el impuesto a la propiedad, que aporta aproximadamente un 8% a la recaudación. Incluso podríamos decir que tan solo 3 impuestos representan más del 70% de los ingresos de España. A esto se le pueden dar muchas, pero muchas interpretaciones. Pero déjame en la caja de comentarios qué impuesto eliminarías hoy mismo de un solo plumazo. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Recuerda que estos porcentajes no son exactos, como te dije, y que son a título informativo. Es simplemente para que tengas una idea de más o menos cuál es el peso que tienen en la recaudación. Siempre que necesites ayuda, consulta con un contador, y si querés ver los valores actualizados mes a mes, visita la página de la Agencia Tributaria Española. Recordá dejarme en la caja de comentarios qué impuesto eliminarías hoy.